Bien, entonces estamos en Lucas 2, es la parte quinta, hoy, y vamos a estar viendo acerca del nacimiento de Jesús. Muy importante, claro, lógico. Vamos a leer, yo creo que es bueno que leamos los 20 primeros versículos. No, es muy largo. No, no, vamos a ir versículo por versículo, porque si no, no tengo fuerzas, hermanos, para leer tanto seguido así en voz alta. Así que está Fran ahí que me podría ayudar, pero no se lo voy a pedir porque él tampoco tiene fuerzas. O sea que, o sí. Ah, ahora, en serio, hermanos, bueno, lo otro también era en serio, pero bueno, esto más en serio aún. Eh, Quiero pediros que os fijéis bien en lo que voy a estar enseñando, porque voy a enseñar historia. Y yo sé que no suena muy espiritual y suena un poquito raro, como este Miguel ahora que nos está diciendo, pero es importante para entender el contexto de esta parte del Evangelio. Es muy importante y también el saber no ocupa lugar. Así que centrándonos en el primer versículo, el versículo número 1, que dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ahora veremos quién es ese Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esto es más importante de lo que parece, más importante de lo que parece, y ya me explicaré y veremos y entenderemos por qué lo estoy diciendo. Pero bueno, esta es la cuestión. En aquellos días, ¿qué son esos días? Los días que pasó, lo que estaba pasando, que estamos narrando, que estamos explicando. ¿Vale? Pues ¿qué pasó? Que se promulgó un edicto de parte de... Cuando dice promulgó quiere decir que se puso en marcha. Ya estaba pactado, digamos, pero en esos días fue cuando se puso en marcha. ¿Vale? Un edicto. ¿Cuál era el edicto de parte de Augusto César? Que todo el mundo fuese empadronado. Lógicamente estamos hablando de todo el mundo dentro del Imperio Romano, y porque ya era un imperio, no era una república Roma. Todas estas cosas, prestad atención, ¿vale? Son interesantes también. Voy a leer lo que John Darby escribió en el siglo XIX, a principios, y me parece muy interesante y por eso lo he puesto aquí. Dice así: aquí vemos primero al emperador pagano del mundo, la cabeza del último imperio de Daniel. Voy a detenerme. ¿Cuál es el último imperio del libro de Daniel? La cuarta bestia, Roma. ¿Vale? ¿La cuarta bestia ha cesado? No, sigue. Estamos aún en el tiempo de la cuarta bestia. Es lo que llamaríamos el mundo occidental. La cuarta bestia, Roma, no ha cesado. Tiene también que ver con lo que está en Roma ciudad. ¿Qué es lo que tenemos ahí en Roma ciudad? ¿Qué es lo que hay? Está el Vaticano. ¿Vale? Si nos vamos a Apocalipsis 17, ahí podemos leer bastante acerca de esto. No tengo tiempo ahora, pero este es el contexto. O sea, lo que quiero decir es, antes de proseguir, es que Jesús nació en el tiempo del surgimiento, prácticamente, del surgimiento de la cuarta bestia, la que es terrible y espantosa, conforme leemos en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. 7, 7, 8. De la cual aún tiene que surgir el cuerno pequeño, que es el cuerno 11, ¿vale? Y los 10 cuernos. Cuerno 11 y los 10 cuernos. El 10 más 1, ¿vale? 10 más 1. Esto tiene que suceder todavía, no ha sucedido. Tiene que suceder. Por eso la cuarta bestia prevalece. Porque lo que es lo que entendemos por los 10 cuernos, que son 10 reyes o 10 gobernantes, 5 en el lado occidental y 5 en el lado oriental, de lo que era antes el Imperio Romano como tal, más el cuerno número 11, que es el cuerno pequeño, que es el anticristo, todavía no han surgido, aunque ya os digo que está a punto de surgir. Pero este es el contexto, ¿vale? Este es el contexto. Entonces, sigo leyendo a John Darby, porque John Darby fue un gran escatólogo, por cierto. Muy bueno. Aquí vemos primero al emperador pagano del mundo,
que es este justamente, Augusto César, ¿vale? No os perdáis detalle del tema. La cabeza del último imperio de Daniel, ejerciendo su poder en la tierra de Emmanuel. ¿Cuál es la tierra de Emmanuel? Israel. Y sobre el pueblo de Dios, Israel. Como si Dios no los conociera. O sea, que el César hacía lo que quería sin tener en cuenta a Dios ni al pueblo de Dios. Pues esto hoy en día está pasando igual. Sin embargo, sigo leyendo, sin embargo, todavía estamos en presencia del nacimiento del hijo de David, de Emmanuel, que es Jesús, Dios con nosotros, pero él está exteriormente bajo el poder de la cabeza de la bestia. Él nació bajo el poder de la cabeza de la bestia, de un imperio pagano. Qué extraño estado de cosas nos trae el pecado. Dios tuvo que hacerse hombre, sujetarse a este mundo y a las consecuencias del pecado nuestro. O sea, Dios se humilla hasta lo sumo en un momento dado, y como ya iremos viendo, cómo nació Jesús, donde Jesús fue en principio criado, en un pesebre, que es un comedero de animales. O sea, es una cosa que en nuestra mente humana no la podemos concebir, el Dios del universo rebajado a ese punto. Pues si Dios se rebaja así, pues ¿nosotros qué? Hasta que John Darby nos ha dado una visión importante de lo que vamos a estar analizando ahora mismo. El Hijo de Dios nació en el contexto del reinado del emperador del mundo. Era el emperador del mundo conocido, ¿se entiende? Siempre es el mundo conocido, siempre es el mundo conocido. César Octavio, llamado Augusto César, primer emperador, el primer emperador, porque es verdad que Julio César también fue emperador, pero estaba dentro del contexto de una república, con un senado, a pesar de que él quería ser emperador y lo fue por poco tiempo. Pero aquí ya tenemos, y ahora veremos la historia, a su hijo adoptivo, escuchad, César Octavio, llamado Augusto César. Y eso tiene una implicación muy importante, porque este hombre fue deificado, se le hizo Dios, se le declaró Dios. ¿Cómo se le declarará al anticristo? Dios. Así que tenemos el principio y pronto veremos el final de esto, que es lo mismo, principio y final. Antes de que Cristo venga en gloria, claro, y se acabe todo. ¿Qué hizo César Octavio, alias Augusto César? Traer paz. La Pax Romana. La Pax Romana o paz romana empieza con el primer emperador romano, este es Augusto César. Cuando nace el Imperio Romano, viene la paz romana. La paz romana era exigua, corta, pero aparentemente parecía un milagro. Por un poco de tiempo hubo paz en lo que era el Imperio Romano cuando este hombre tomó posesión. ¿Qué pasará cuando el anticristo tome posesión? Exactamente lo mismo. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, pero primero dirán, oh, paz y seguridad, ya tenemos paz. Ahora mismo, hoy en día, permitidme que vaya un poquito más del tema, hoy en día se está preparando el caos. Es un caos artificial, provocado. Es un caos provocado, y no voy a entrar en pormenores ahora, pero si veis un poquito cómo está todo, guerras, rumores de guerras, en fin, el cambio climático que le llaman, hace poco el COVID, la vacuna, ahora mismo en Europa ya quiere comprar armamento por 800.000 millones creo que son 800.000 millones de euros, o sea, es guerras, rumores de guerras, es llevar todo esto, la inmigración de cualquier manera para que haya follón, para que haya caos, para que la gente diga necesitamos
un Salvador, necesitamos un Augusto César, necesitamos a alguien que ponga orden. Normal, normal, es lógico, es lógico. Y lo tendrá. Y entonces cuando lo tenga, cuando surjan los 10 y surja el cuerno 11, dirán, oh, al fin tenemos paz y seguridad. Porque todos los problemas se resolverán de repente, mira por dónde. Todos los problemas, aunque son provocados, se resolverán de repente. Y la gente dirá, por fin, tenemos... ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién como la bestia? ¿Verdad? ¿Quién como la bestia? Pues esto dijeron también de César Octavio. Eso mismo dijeron. Con su Pax Romana. No hay nada nuevo bajo el sol. Qué interesante, ¿no? A mí me parece muy interesante. Desde una perspectiva, desde cualquier perspectiva, me parece muy interesante. Acuérdate, Pax Romana, Pax Romana. A la que dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Jesús es la verdadera paz. La Pax Romana que trajo el primer emperador romano, Cayo Octavio, solo nos muestra cómo será la paz del séptimo rey. El séptimo rey, hermanos, tenéis que ir a Apocalipsis 17, versículo 10, que ahí os habla del séptimo rey, el que reinará por poco tiempo, porque de él surgirá la bestia. ¿Vale? Surgirá, morirá y la bestia entrará en él, el espíritu de la bestia. ¿Vale? Pero primero tiene que manifestarse el séptimo rey. Por eso le llamo el pre-anticristo, porque no será el anticristo como tal, será solamente el cuerpo de lo que luego será cuando haya entrado la bestia el anticristo, ¿no? Esa paz, cuando digan paz y seguridad, hermanos, el mundo está a punto de entrar ahí. Está a punto de entrar ahí. A vosotros os digo esto y os suena raro a algunos de vosotros. Da igual cómo suene, a mí me da igual. Pero yo sé que eso está ahí porque está escrito. Cuando eso pase, dirán paz y seguridad, que ya lo están diciendo, es paz y seguridad, se oye esta expresión por todos lados. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues porque está escrito. Y la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿sobre quiénes? Sobre todos los que rechazan a Cristo. Destrucción repentina. Que será lo que la Biblia habla, la gran tribulación. Y habrá muchos miles de millones de muertos. Ríete ahora de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Porque no va a quedar ni un solo infiel sobre la tierra cuando venga el Señor. Bueno, los que hayan quedado serán juzgados y llevados a las llamas. Y solo quedarán los escogidos. Lee Mateo 25, ahí está. No me lo invento yo. Esto tiene ese final. Este mundo va a desaparecer. Este mundo tal y como lo conocemos, hermanos, va a desaparecer. Es que tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Si no, el reino no puede establecerse. Es importante que lo tengamos aquí. Yo sé que la mayoría de las iglesias evangélicas esto no se predica y esto suena como, uy, ¿qué estás diciendo? Da igual, a mí me da igual. Yo te digo lo que la Biblia enseña. Y yo sé que va a ser así. Este mundo está sentenciado. Hay gente que quiere salvar este mundo. Este mundo es insalvable. No se puede salvar. Está condenado. Y la condenación vendrá cuando sea el momento. Y todo será conforme Dios lo ha dispuesto. Por eso es tan importante, hermanos, que nos aferremos del Señor a pesar de nuestras debilidades, nuestras tonterías y nuestras... en fin, como somos, pero que nos aferremos del Señor porque solo en el Señor tenemos verdadera salvación. La verdadera paz. Porque la paz que traerá Cristo será la eterna. Pero vamos a ver un poquito de historia, como dije. Cayo Octavio. ¿Quién fue Cayo Octavio? Sobrino nieto de Julio César. Julio César os suena, ¿verdad? El de las Galias, de la guerra de las Galias. Vale. El que fue asesinado por Bruto, que le tenía como un hijo, vaya hijo que... y por algunos senadores. Fue asesinado. Bueno, pues Julio César fue un hombre impresionante.
un guerrero, un soldado impresionante y un hombre con una inteligencia increíble. ¿Eh? Las cosas como sean. ¿Que era un malvado? Bueno, no tan malvado como muchos malvados ha habido. No ha habido ninguno bueno. Pero era un hombre que él buscaba la gloria, lógicamente, tal y como los romanos la entendían, que era el poder, era la hegemonía, pero al mismo tiempo también tenía un concepto de justicia. Yo he estado leyendo sobre esto, ¿vale? Tenía un concepto de justicia bastante adelantado a como era la época. Estamos hablando de que él vivió antes de Cristo. Antes de Cristo. Vale, bueno. Entonces, Cayo Octavio, que es el primer emperador, fue sobrino nieto de Julio César. Su hermana era la abuela de Octavio. O sea, la hermana de Julio César era la abuela de Octavio. Y lo tomó como hijo adoptivo, heredero principal fue de Julio César. ¿Vale? Fue el heredero. O sea, Julio César murió, asesinado, pasó un tiempo y luego escogieron a Octavio. Y Octavio también era un tío inteligente, porque si no, no hubiera llegado a ser lo que fue. Entonces, antes y después de la muerte de Julio César en el 44 a.C., sitúate 44 años antes de la fecha oficial del nacimiento de Cristo, ¿vale? De la fecha oficial, 44 años. Atrás, el gobierno romano estuvo sometido a constantes luchas por la hegemonía. La hegemonía significa el poder. Lo que hacen los políticos, pues lo arreglaban con las espadas entonces, era más efectivo. Bien, Octavio alcanzó la supremacía irrefutable, no le movió nadie de ahí ya, en el año 31 a.C. En el año 31 a.C., él fue declarado emperador del Imperio Romano. La cuarta bestia estuvo arriba como nunca antes ha estado. ¿Vale? Entonces, y eso fue cuando derrotó a Antonio, su último rival, en una batalla militar en Actium. ¿Vale? En Actium. Vale. En el 29 a.C., vamos avanzando en el tiempo, en el 29 a.C., el Senado romano declaró a Octavio como el primer emperador de Roma. 2 años más tarde lo honraron con el título de Augusto, que significa exaltado, un término que también suponía su veneración religiosa. El tío no era tonto. El tío pensó, si yo tengo que ser el emperador de todo, me tienen que llegar a ver como alguien superior, porque si no me ven así, enseguida me van a cortar la cabeza como se la cortaban a todo el mundo. Entonces, para que yo sea intocable, yo tengo que llegar a ser Dios. Es lógico. Era un pagano. Y eso coló. Eso fue aceptado. Increíble cómo es el ser humano que se lo traga todo en un momento dado. Y fue considerado un dios. Y hubo algunos emperadores más que fueron considerados igual de dios, que son los 6 de Apocalipsis 17. Ahí están. Que tienen el nombre blasfemo en su cabeza. ¿Por qué tenían el nombre blasfemo en su cabeza? Porque se autoerigieron Dios. Ya está. Vale. Bien, el gobierno republicano de Roma quedó abolido, se acabó la democracia, y Augusto recibió poder militar supremo. Tener poder militar supremo significaba tenerlo todo. Todo. Reinó hasta su muerte a la edad de 76 años. Muchos años para la época. 76. Es decir, el hombre no le torció a nadie. Y luego Tiberio, que fue el siguiente, ya os lo digo, también vivió muchos, muchos años. Y también nadie le torció. Ahora, para permanecer en el poder tenían que ser crueles, muy crueles, porque si no, no podían. Oye, que nadie piense que yo estoy justificando esto. Lo que estoy diciendo es lo que pasó. Vale, eso fue cuando murió en el 14 después de Cristo. Bueno, ya el Señor había nacido y ya era un mozalbete. Bajo su dominio, el Imperio Romano dominó toda la región del Mediterráneo e inauguró un periodo de gran prosperidad y paz relativa o paz romana, que es lo que estaba diciendo antes. El mundo quiere conocer paz, entre comillas, paz. Tiene que haber una dictadura.
¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Que eso es bueno? No, estoy diciendo que es lo que es. ¿Qué va a traer Jesucristo cuando venga al mundo? ¿Una democracia? Una dictadura. Dios es un dictador. ¿Dictador qué significa? Uno que manda. Eso es lo que significa. No es nada peyorativo en sí mismo. Sencillamente es eso. Es uno que tiene el máximo poder. ¿Quién tiene el máximo poder? Dios. Cuando hablamos de soberanía divina, ¿de qué estamos hablando? La única y grandísima, enorme, insalvable diferencia es que Dios es amor. Que Dios es sabio, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo, y ningún hombre lo es. ¿Veis la diferencia? Pero cuando hablamos de teocracia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa teocracia? Poder, autoridad de Dios. Esto es lo que Jesucristo establecerá cuando venga a reinar con vara de hierro. ¿Me seguís? Y se va a hacer su voluntad, como está escrito en el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro, hágase tu voluntad como has hecho en los cielos, aquí en la tierra. Esto ocurrirá cuando Jesucristo vuelva. ¿Me entendéis? No va a haber partidos, no va a haber intereses políticos, no va a haber nada de nada. Va a ser un tiempo de verdadera paz, porque la verdadera paz la establece Cristo. Una falsa paz la establece el anticristo. Es una paz que parece paz. Por eso lo dirán, oh, paz. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Pero siempre tiene que haber una autoridad. Eso es lo que quiero decir. Cuando hay una autoridad, autoridad es autoridad. Y cuando hay autoridad, pues todo el mundo se somete y se sujeta, porque hay autoridad. Si la autoridad es santa, entonces todo el mundo contento. Eso no ha ocurrido nunca en la tierra, pero ocurrirá. Pero aquí estamos viviendo en un tiempo histórico, aquí bajo este hombre, en el que sí había relativa paz porque se hacía la voluntad suya. Y la voluntad suya, ¿sabes cuál era? Tener el poder. Y para tener el poder tenía que tener a todo el mundo tranquilo y que fueran haciendo sus cosas. La Pax Romana justamente era eso, que dar libertad a la gente a tener sus propios cultos, a tener su propia forma de gobierno. Eso sí, se hacía la voluntad del jefe. Bueno, es lógico, ¿no? Es un sistema piramidal y funciona, mientras funciona. Si es hecho por hombres, pues funciona mal, claro, porque no puede funcionar bien, pero al menos hay un orden. Y si hay un orden dirigido por alguien que no es demasiado malo, estoy imaginando, pues entonces tenemos una sociedad pues, que más o menos funciona. Si tenemos un orden dirigido por alguien que es muy malo, pues tenemos una sociedad destruida. ¿Vale? Pero al menos hay un orden. De eso estoy hablando. Vale. Pues esto es lo que pasó en aquel tiempo. La primera vez que hubo lo que hubo. Un hombre que tuvo el poder supremo sobre todo el mundo conocido. Y estableció su paz. La paz romana. ¿Vale? Y entonces, en ese sentido, ordenó que todo el mundo, es decir, todo el mundo que estaba en el Imperio Romano, fuese empadronado. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, ahora lo veremos. No se trataba de un simple censo que iba a hacerse una sola vez, sino que estaba establecido que fuera cada 14 años, más o menos. Bien, antes de esto Israel había sido excluido del censo romano. O sea, a Israel se le habían dado unos privilegios, ¿no? Es como aquí el País Vasco, ¿no? Que tienen los fueros. Bueno, pues aquí también, ¿no? Había sido excluido del censo romano porque los judíos estaban exentos de prestar el servicio militar romano. Y la función principal del censo era reclutar a hombres jóvenes para el servicio militar, así como para contar a todos los ciudadanos romanos y para más tarde aumentar los impuestos, que esto es lo que realmente se quería. Gente para las guerras y impuestos para poder hacer las guerras. Y así todo controlado. Interesante.
Entonces, con este nuevo censo universal que no se había hecho antes, o sea, era una cosa nueva, ¿vale? Se quiso enumerar a cada nación por familia y tribu, de ahí que José, como habitante de Judea, ¿vale?, tuviera que regresar a su hogar ancestral para empadronarse. Pero ahora veremos la mano de Dios en todo esto. Bueno, voy a leer esto. Aunque en un principio el censo no tuvo en cuenta valores económicos como la propiedad y el ingreso, en poco tiempo se utilizaron los nombres y las estadísticas para gravar a la población con impuestos individuales y los judíos llegaron a considerar el censo como un símbolo acuciante de la opresión romana. O sea, al principio te lo vendían como, no pasa nada, está bien, esto es para tener un orden, esto es para tener más o menos una claridad de las cosas. No, había una intención. Hoy en día va a pasar lo mismo y está pasando lo mismo. Y no voy a dar datos ahí porque no quiero darlos, porque no me quiero alargar, pero cuidado con lo que nos quieran vender, ¿eh? Cuidadito, porque lo mismo que fue, va a ser. Bien, hablamos del censo. Versículo 2, este primer censo se hizo siendo Quirenio gobernador de Siria. ¿Por qué digo Quirenio y no Cirenio? Porque se pronuncia así. De hecho se pronuncia Quirenius. Si vienen aquí los romanos y dicen, Quirenius! Y sabrían, oh, me están llamando, ¿vale? Pero bueno, esto es una anécdota. Cirenio, vamos a llamarle en español Cirenio. Si estuviéramos en México diríamos Sirenio, ¿eh?, como la sirena, pero bueno, gobernador de Siria. Lucas con claridad expone que ese primer censo se hizo cuando Cirenio fue gobernador de Siria. O sea, ten eso en mente, que es lo que está escrito. Cirenio fue gobernador de Siria y se hizo el censo en ese tiempo. Y tú me dirás, es que se hicieron varios censos. Efectivamente, sí. Eso es lo que vamos a estar viendo. Por eso es interesante aprender. En primer lugar, se sabe que el romano Publio Sulpicio Cirenio, ese es el señor del que estamos hablando, gobernó Siria entre los años 6 y 9 después de Cristo. Por favor, fíjate en el calendario oficial. No, ya sé que Cristo nació antes del año 1, nació antes, pero eso no importa. Eso no importa, porque los años son los mismos. Es lo mismo. De aquí a aquí, lo puedes mover para aquí o lo puedes mover para aquí, pero son los mismos años. No sé si me explico, ¿eh? Por lo tanto, algunos dicen, no, es que Cristo nació antes de Cristo. Y entonces, claro, ahora resulta que han pasado más años. No, han pasado los mismos, es el mismo tiempo. Lo único que lo has llevado un poquito más para atrás. Y entonces, en vez de estar en el 2025, pues estaríamos en el 2021, por decir. ¿Y qué? ¿Qué más da? Si estamos en el 2000... Vamos a decir, no, en realidad estamos en el 2021, lo más probable es que sea eso. ¿Y qué? Pues son los mismos años, ¿eh? Bueno, eso lo digo de paso. Entonces este hombre gobernó Siria entre los años 6 y 9 después de Cristo. Un censo bastante divulgado se realizó en Israel el 6 después de Cristo. ¿Ese es el censo del que hablamos? No, no es ese. Ese fue otro, posterior. El historiador Josefo, acuérdate, Josefo, historiador, ¿vale? Muchas cosas las sabemos por Josefo, ¿vale? Que era judío, era pro-romano, pero era judío, ¿vale? Josefo escribe que provocó una revuelta judía violenta encabezada por un tal Judas el Galileo, la cual es mencionada por Lucas mismo en su cita de Gamaliel en Hechos capítulo 5, versículo 37. Si tú lees, que lo leeremos, Hechos 5, 37, nos habla de una revuelta que la protagonizó Judas el Galileo. Qué curioso que fuera Galileo, ¿eh? Como el diablo intenta... Judas el Galileo. Y fue en el contexto del censo del año 6 después de Cristo, ¿vale? ¿Algo bueno saldrá de Galilea?, decían los fariseos, ¿eh? Vale, el censo mencionado en Hechos 5:37 ocurrió, como decimos, en el 6 después de Cristo. Y el censo anterior del que habla Lucas en su Evangelio, que lo hemos acabado de leer, tuvo que ser una década antes, por tanto, entre el 6 y el 4 antes de Cristo, una década más o menos, ¿vale?
entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Si estamos hablando de que María estaba encinta y para dar a luz en Belén, como así fue, uy, qué voz, en Belén, como así fue, pues estábamos hablando que Jesús nació entre el 6 y el 4 antes de que él naciera. ¿Me entiendes o no? Antes de Cristo. A ver, la fecha oficial no es la verdadera, eso todo el mundo lo sabe, y además el año 0 no existe. En todo caso estamos hablando del año 1, no del año 0, el año 0 no existe, ¿vale? Entonces, Cristo nació entre el 6 y el 4. Bueno, si os doy mi opinión, creo que nació en el 4, pero bueno, es igual, que fue cuando murió Herodes el Grande. Pero eso es un dato. Sigo. La arqueología ha demostrado la precisión de Lucas. Ay, menos mal, menos mal. Ya no solamente porque el Evangelio lo dice, es que eso tenemos ya una referencia arqueológica. Voy a leer. Un fragmento de piedra hallado en Tívoli, cerca de Roma, en 1764, después de Cristo, es decir, en nuestra era, 1764, en el año 1764, ¿se entiende? Contiene una inscripción en honor de un oficial romano que, según declara, fue 2 veces gobernador de Siria y Fenicia durante el reino de Augusto. Aunque no se menciona el nombre del oficial, se incluyen ciertos detalles sobre sus logros que solo podrían aplicarse a Publio Quirinius. O sea, que sabemos. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en eso? Porque ha habido mucha controversia y mucho ataque al libro de Lucas justamente porque la estos grandes, entre comillas, alta escuela, teólogos de pacotilla, pero bueno, ellos se consideran grandes teólogos, estuvieron diciendo, no, si Cirenio fue emperador de Siria, sí, pero más tarde. No, sí, lo fue más tarde, pero también lo fue más temprano. Lo fue 2 veces, como mínimo 2 veces. ¿Me entendéis? Para que sepáis rebatir, para que entendáis cómo las cosas que pasaron por algo está escrito. ¿Vale? Bien, y porque lo enseño hay que escucharlo. Vale, este hombre, Cirenio, sirvió como gobernador de Siria en 2 oportunidades, como acabo de decir. Es probable que haya sido gobernador militar durante el mismo tiempo en que Varo es otro, ejerció como gobernador civil según los registros históricos. Por lo tanto, tenemos a Cirenio, gobernador militar. ¿Tenía más poder que el civil? Claro, era militar. Siempre. A ver, sobre la fecha del censo aludido, el de Lucas. Muchos eruditos consideran, por lo general, que el 6 a.C. es la fecha más probable del nacimiento de Cristo. Perfectamente podría haber sido así. Otra vez. Y ahora Miguel. Entonces, wow, han pasado más años. No han pasado los mismos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Han pasado los mismos, son los mismos años. Que nació el 6 antes del 1, o sea, el 6. Pues entonces esta fecha actual no es la actual. Tendríamos que irnos 6 años atrás. Porque los años que han pasado son los mismos. Y sea que lo llevemos para aquí o que lo llevemos para allá, son los mismos años. ¿Vale? Vale. Se sabe que el censo fue ordenado por César Augusto en el año 8 a.C. Esto se sabe. Fue ordenado por César Augusto en el año 8 a.C., pero no se llevó a cabo hasta 2 a 4 años más tarde, quizá por motivos de dificultades políticas entre Roma y Herodes. Herodes era un puñetero, o sea, Herodes tenía tela. Solamente para aclarar lo que acabo de decir. ¿Por qué decimos que estamos en el 2025? ¿Por qué lo decimos? Porque hubo un punto de partida que es el año 1, ¿no? ¿Me entiendes? Pues si resulta que en vez de ser el año 1 fue el -6, ¿seguiríamos estando en el 2025? Tendríamos que atrasar la fecha nuestra, los años consecuentes, ¿no?
6 años antes de la fecha actual, nos lleva a 2021, ¿no? ¿Sí? No, 2020, 2019, no sé, no tengo aquí una calculadora. Tenemos que quitarle 6 años, ¿vale? Tenemos que mover ese tiempo y llevarlo para atrás. Da igual. ¿Qué más me da a mí que me digan que estamos en el 2025 o en el 2019? Me da igual. ¿Por qué me da igual? Porque los años que han pasado desde el nacimiento de Cristo hasta ahora son los mismos. No hay variación. ¿Vale? Bueno, ya está aclarado esto. Por lo tanto, el año preciso del nacimiento de Cristo no puede conocerse con certidumbre, es verdad, pero es probable que no tuvo lugar antes del año 6 antes de Cristo. ¿Vale? Porque algunos dicen, no, es que nació el 7 y el 8 antes de Cristo. No, no puede ser. Yo creo que nació el Señor el año en que murió Herodes. Y Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Si ves como dato, está bien. Bueno, seguimos. Los lectores de Lucas que estaban familiarizados con la historia política de la época habrían discernido sin lugar a dudas la fecha exacta con base en la información que el escritor sagrado les suministró. O sea, ellos entendían perfectamente de qué estaba hablando Lucas. Vale, seguimos. ¿Hasta aquí está claro lo que he enseñado? Me he detenido bastante porque a mí me ha costado también entenderlo, buscarlo, entenderlo, meterlo aquí, aunque ya sabía bastante de eso, pero me faltaban detalles para poder enseñar y de manera que quede en el vídeo, que quede también queda por escrito y así aprendemos, que es bueno aprender y saber de qué estamos hablando. Vale. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Imaginaros hablando de Israel, toda la gente de Israel tenían que ir al lugar de donde venían sus familias, su linaje. Porque todo se movía por linaje. Déjame decirte una cosa, estoy persuadido, estoy seguro que el anticristo, cuando se levante, tendrá linaje. No será cualquier político por ahí, usted sabe quién es. No, linaje. Todo funciona por linaje, para bien o para mal. Porque el diablo siempre intenta imitar las cosas de Dios. Aunque las falsea también, no tiene ningún problema en falsear, pero todo es por linaje, por sangre. Por sangre. Cuando hablamos de linaje estamos hablando de sangre. ¿Vale? Vale. Bueno, un dato más que doy. Ahora entonces, pues ahí tienes a María, que vivía en Nazaret, pero es que no sé por qué fue a vivir a Nazaret, no sabemos por qué, o José, ¿por qué fueron a vivir a Nazaret? No, la Biblia no nos lo dice, no lo sabemos. Emigraron, porque eso sí era emigrar, está a 112 kilómetros de distancia. Eso en aquellos tiempos era mucha distancia, mucha distancia, porque todo se hacía a pie. Entonces se fueron a vivir ahí. Pero tenían que volver al lugar de donde venían. ¿De dónde venían? De la casa de David. ¿Vale? Tenían que ir ahí. Y en concreto José de Belén. De Belén, Efrata. Belén, la que produce fruto. Estoy citando a Miqueas. Ahí tenían que volver para ser empadronados ahí. Porque se ve, está claro que Octavio César tenía mucho interés en saber que todo el mundo, de dónde venía. Era un tío meticuloso, está claro. Origen tribal o origen de sangre. 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Subió a Jerusalén, la ciudad de David. ¿Sí? No lo sabemos. Vosotros no lo sabéis, por lo que veo en vuestras caras. Y esto es importante que lo tenemos que saber, porque no está hablando de Jerusalén, está hablando aquí de Belén. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Dónde nació David? El rey David, ¿dónde nació? En Belén. En Belén.
Bien, una ciudad muy pequeña, pero ahí es donde nació David. Y José iba a ser empadronado en el mismo lugar donde nació su tatarabuelo, el rey David. ¿Entendemos ahora la importancia de eso? Esto es muy importante, ¿eh? Yo sé que vivimos un tiempo que todo eso no tiene ninguna importancia, que haga cada uno de donde sea, da igual. En aquellos tiempos no era así. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Que se llama Belén. ¿No lo habéis leído? La ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí hay una serie de incongruencias a priori, y la hemos leído tantas veces y no nos hemos dado cuenta. Empadronado con María, su mujer. ¿Y qué dice a continuación? Desposada. Pero si estaba desposada, ¿cómo podía ser su mujer? Porque a efectos de la gente era su mujer, pero estaba desposada porque aún no habían consumado el matrimonio. ¿Ok? ¿Se entiende ahora, no? Ah, y estaba encinta. Pues ya sabemos por qué estuvo encinta. Obra de Dios. Bien. Vale. Viaje difícil, 112 kilómetros, creo que lo he dicho, por territorio montañoso. Resultó extenuante para María, que estaba a punto de dar a luz. Tú imagínate, ¿qué pensarían ellos? Dios mío, pero ¿cómo nos haces eso? Ahora tenemos que obedecer a ese miserable de emperador, ¿eh? A ese Super Sánchez, a ese miserable de emperador, le tenemos que obedecer y tenemos que ir recorrer 112 kilómetros a pie con un burrico, sí, pero 112 kilómetros y estoy encinta, señor. Pues lo tuvieron que hacer. Y nos quejamos, ¿no? María estaba a punto de dar a luz. Yo no sé si ellos realmente eran conscientes de la profecía de Miqueas. La veremos luego, Miqueas 5:2, pero es muy clara. Es muy clara. Mateo 1:24 indica que cuando el ángel informó a José del embarazo de María, él recibió a su mujer, es decir, le permitió vivir con él en su propia casa. No estaban casados, pero con que no consumaron el matrimonio, era perfectamente legítimo y perfectamente santo. ¿Eh? En el sentido, por tanto, en el sentido técnico de la palabra, ellos seguían desposados el uno con el otro. Se dice que estaba desposada con él. Pero eso es importante entenderlo. ¿Eh? Versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y tú me dirás, pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo pones tan difícil? Y a veces en la vida tenemos situaciones tan difíciles, pero que tienen una razón de ser. Y no nos damos cuenta de esa razón de ser, del propósito. No nos damos cuenta. A mí me pasa tantas veces. No nos damos cuenta. Pero hay un propósito. Siempre hay un propósito para los que amamos a Dios. Siempre hay un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que diera a luz justamente en un viaje, después de un viaje tan terrible de 112 kilómetros por lugares desiertos y montañosos, llenos de ladrones y de maleantes y de asesinos y de todo. ¿Cuál era el propósito? El propósito es muy claro. Jesús tenía que nacer en Belén. No en Nazaret, en Belén. Y tú me dirás, pero eso no es muy importante. ¿Perdón? Eso es muy importante. Por dos motivos. Es muy importante desde un punto de vista profético. Miqueas dice que el Salvador nacería en Belén Efrata, es decir, Belén de Judea. ¿Vale? Suficiente razón. Y luego hay otra razón. Pues que Dios es un Dios de orden.
Y así como Jesús Jesús hombre, pertenece a la casa de David, tenía que nacer en el lugar en el cual David, su padre, ¿vale?, nació, Belén. Pero si Belén es una ciudad, o sigue siendo una ciudad muy pequeña, insignificante, una de las más pequeñas de Judea, da igual, no es cuestión de tamaño, es cuestión de la voluntad de Dios. De la misma razón que David nació en Belén. ¿Y por qué nació en Belén? ¿Podía haber nacido en Jerusalén? Bueno, Jerusalén estaba bajo los jebuseos, entonces, mal asunto. Pero, o podía haber nacido en alguna ciudad importante, Hebrón, por ejemplo. No, pues que Dios quiso que David naciera en Belén. Y ya está, y no le des más vueltas. O sea que por esas dos razones es importante que se cumpla la voluntad de Dios. La profética y la que es conforme a su voluntad, como acabo de expresar. Vamos a ver más. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué tienen que decir los católicos aquí? ¿Hay un católico aquí? ¿Qué pueden decir? Está hablando de primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primer nacido. Es que hubo otro, ¿no? Sí, y todos los que quieras. Jesús fue el primero. O sea, cuando uno tiene un hijo, no dice es mi primogénito. Y no tiene más, mi primogénito. No, dice, no, este es mi hijo, ya está. Ah, pero si tiene más, dice, no, este es el primogénito. ¿Entiendes? Bueno, a nosotros eso no nos es ningún problema. Pero... Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Cuando decimos lo de pesebre parece bonito, ¿no? Un pesebre, parece como, un pesebre. Un pesebre es un comedero de las vacas. Las vacas comían ahí, o los toros, o lo que fuera. Los burros también comían ahí. Era el lugar de comida de ellos. Eso es un pesebre. Seguramente una piedra alargada, vaciada, y ahí pusieron a Jesús. Y en esa piedra comían los burros. Y nos quejamos nosotros de Flex, de que está ella el colchón un poquito abollado. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Pero Señor, ¿no podrías haber hecho que hubiera lugar para ellos? Tú eres el Todopoderoso, no tienes ningún problema en que algunas de las peticiones para entrar en el mesón pues no se cumplieran, ¿no? De alguna manera, ya sé que había overbooking, pero de todas maneras, alguna manera habría. Pues no, Dios no hizo nada. Tenía que nacer en un pesebre. En una cueva, porque eso es lo que la tradición dice, nació no en un establo, sino en una cueva donde había un pesebre, ahí. ¡Hala! ¿Por qué? Porque Dios nos está dando un ejemplo. Si el Hijo de Dios vivió eso, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? Y yo soy el primero que lo digo, ¿eh? Yo soy el primero que lo digo. Fueron allí para empadronarse. Esa fue la primera cosa. Y también fue el momento en que Jesús iba a nacer en este mundo. La segunda. Una por la otra. Interesante. De ese modo Jesús iba a nacer en Belén, tal como fue profetizado, linaje de la casa de David, como he dicho. Así que Dios hizo que el César romano, el más poderoso de los hombres sobre la tierra, que tenía el poder para hacer y deshacer, permitir la vida o no permitirla, matar o dejar de matar, o lo que fuera, lo que le dé la gana, era el jefe de los jefes, un súper... Ya lo dije antes. Rien ne va plus. Dios dice que ese hombre diera la orden de ir a empadronarse a todos en su lugar de origen, lo cual implicaba que tanto José como María debían ir a Belén de Judea, viviendo como vivían en Nazaret, y de ese efecto, tal efecto y modo, Jesús nacería en Belén conforme a lo dicho por el profeta Miqueas, soberanía de Dios. Porque esa fue la manera por la cual Jesús nació en Belén. Porque el César romano dijo que,
indirectamente, que José y María tenían que ir a empadronarse a Belén. Y ahí nació Jesús. ¿Te das cuenta cómo Dios obra? Así que lo del censo fue obra de Dios, para que se cumpliera su voluntad. Porque si no, en modo alguno, José y María hubieran ido a Belén. Para nada. Normal, lógico. Como iban a recorrer 112 kilómetros a pie, estando ella embarazada. ¿Para qué? Piensa un poco en eso. Piensa un poco en eso. Bueno, habla de los pañales. Acerca de los pañales, pues eran pedazos de tela que se utilizaban para envolver con firmeza a un bebé, lo cual impedía que él mismo se hiciera daño en la delicada piel facial, es decir, que no se arañara. O sea, los tenían así atados, ¿no? Los niños, porque si no se podían hacer daño ellos mismos. Y eso creía que también ayudaba a fortalecer las extremidades. Bueno, esa costumbre se continúa en algunas culturas orientales en la actualidad. La ausencia de pañales era una señal de pobreza o falta de cuidado paternal. Ellos eran realmente pobres, pero no tenían falta de cuidado paternal. A Jesús le envolvieron con pañales, que es lo máximo que podían hacer en aquel momento. Eso ya lo he dicho. Porque no había lugar para ellos en el mesón, pues porque estaba lleno. Pero claro, eso no es una explicación, es la explicación humana. Pero Dios podía haber hecho que, venga, estos no entran, vosotros venid, que sois los enchufados. No, no tuvieron ese enchufe. Y creo que lo vamos a dejar aquí, porque aquí ya vamos a otra cosa, Belén y los pastores. Yo quería enfocarme sobre todo en lo de Augusto César y ver cómo se movía el mundo en aquellos días. Y yo quiero sugeriros de verdad que veáis de nuevo, que veáis el vídeo y que prestéis atención a lo que he estado compartiendo, porque es historia y es muy importante para entender los entresijos de lo que ocurrió en aquellos días y por qué ocurrió lo que ocurrió y cómo ocurrió. Pero tema a destacar, la soberanía de Dios. Dios hace que el rey del mundo, el rey del mundo, edicte un censo, la creación de un censo. Él tenía sus motivos, que no tienen nada que ver con los motivos de Dios, está claro, pero Dios tenía sus propios motivos. Y eso hace que ellos, los padres, vamos a llamarles los padres de Jesús, por ya genéricamente hablando así, fueran a Belén. Ahí nace el Señor en Belén, donde tenía que nacer y cuando tenía que nacer. Y si quieres, pues bueno, ahora no hay tiempo para eso, pero en Miqueas está, creo que es Miqueas 5:2, ahí tenéis la profecía clarísima, clarísima, que los fariseos conocían muy bien, que el Mesías tenía que nacer en Belén. Pero ellos siempre pensaron que había nacido en Galilea. No tuvieron esa luz, y es interesante también, como Dios no les dio luz, porque no eran gente para tener gente realmente que tuviera que saber estas cosas, eran demasiado santas. Vamos a tener la Santa Cena y entonces vamos a